Buenos días. Me llamo José García. Para diferenciar este apellido, el segundo es algo más específico, es García otra vez. Y estoy aquí para una especie de atraco agradable, simpático, pero bueno, son las cosas que tienen los antiguos alumnos. Se acuerdan de sus profes cuando los necesitan. Estoy exagerando. Se acuerdan de sus profes siempre, unos para bien y otros para menos bien. A la disposición de ustedes. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Bien hallado. Pues díganos quién es don José García García. Pues como no le tengo miedo todavía a las palabras, un viejo profesor jienense, tenía que haber empezado por el revés. Jienense, viejo profesor, que nací entre la catedral, la Puerta a Granada, el, el puente de Santana, digamos, donde está muy cerca mi última escuelita, la de mis 10 años, desde ahí ya pasé al instituto como alumno, la Escuela Cervantes, la Merced, y en ese triángulo, con la expansión del antiguo barranco, hoy avenida pobladísima y relativamente bien cuidada, de la senda de los huertos, que mucha gente llama erróneamente Barranco de los Escuderos, porque el Barranco de los Escuderos, como supongo que sabéis, solo es la acera que hay a la izquierda que sale a Pilar de la Imprenta. Aquello era un barranco con cañaverales, con agua, excepto en tiempos de molienda de aceituna. Agua limpia, si te metías dentro no había problemas de contaminación, no existía el barrio de San Felipe, por tanto todo ese barranco bajaba limpio desde los pies del Cerro de la Mella, con una serie de fuentes que por ahí salían. La calle del Tiro Nacional empezaba, el agua de Santa María todavía la podíamos beber si te salías de la escuela en dirección al seminario a la derecha, que hay unas tiendas pequeñitas en esa glorieta que hay ahí, pequeñitas porque detrás tienen la roca, Sí. donde lo alto estaba la cueva del tío Rapao, que se llamaba aquello. No era una cueva, un abrigo, allí se metían ovejas, cabras, y aquel barranco sigue teniendo, pero claro, no hay acceso posible ahora, el, un refugio antiaéreo, en el que, por cierto, mi suegro estuvo excavando durante la guerra. Y allí jugábamos, allí nos apedreábamos, allí aprendíamos muchas cosas, tal vez algunas demasiado adelantadas, pero en nuestro mundo. De allí, de la calle Llana, donde como era la única lisa y que no era empedrada, jugábamos al fútbol con lo que pillábamos, una pelota de trapo, una pelota de gorila, que tenían los que se compraban esos zapatos y se regalaban. Platas verdes. Pero lo que sigo sin explicarme, ya a estas edades que disfruto, es cómo podíamos embarcar, que era como se llamaba cuando la echábamos a un balcón o cuando en la tapia, en la huerta de las monjas, que es una tapia en una calle tan estrecha, una tapia tan alta, embarcábamos la pelota, o éramos muy malos o jugábamos a que la pelota se cayera allí. Entonces subía al torno de las monjas por la calle de los Peñas. Madre, madre, ¿qué pasa? Oía una voz femenina muy amable. Que estamos jugando a la pelota en la calle Llana y se nos ha ido a la huerta. ¡Ay, siempre está ahí! Bueno, espérate. Tardaban lo que estaba escrito, entre otras cosas tendrían que buscarla. No he conocido la huerta, pero supongo que habría algo sembrado. Buscaban la pelota con toda la paciencia del mundo y ya oía una tosecilla, unos pasos por el torno, ya viene. Ay, ya la hemos encontrado. Tened cuidado, que nos cuesta mucho trabajo. Qué lástima. Hoy cualquiera sabe si podrían haberla buscado. Bueno, aunque por las voces y en algunos oficios cuando voy por allí, que no voy mucho, la verdad, te encuentras monjas jóvenes. Sí. Hay una anécdota muy graciosa.
¿Puedo contarlo? Sí, claro. Un día, un Viernes Santo, lo digo de este convento. Mi mujer y yo tenemos la costumbre de, siempre que se puede y no lleva demasiado, de hacer la visita antigua a los monumentos de Viernes Santo. Y uno de ellos, hace unos años, pues nos tocó en nuestra vuelta llegar a las Descalzas. Entramos, bueno, silencio, una poca gente, y nos cruzamos con el obispo que había entonces, dos o tres acompañantes, y dejaron libre delante, pues, allí que nos pusimos. Yo me arrodillo, rezo un poquito, más que nada, reflexiona, piensa, habla. Miro a la derecha y en la reja que separa donde las monjas están, veo que hay una monja que está haciendo con la mano. Miro, a mi izquierda está mi mujer, que está cabizbaja y está en sus cosas, no hay nadie más, miro otra vez y veo que la monja sonríe y hace así con la mano otra vez. A mí, no hay nadie, el obispo ya se ha ido y estaba aquí, pero se habrá dado cuenta que no parezco yo un obispo ni llevo. El atuendo de obispo. Me quedé totalmente fuera de juego. Vuelvo a mirar a mi mujer y entonces me doy cuenta que ella está sonriendo y levanta discretamente la mano y ya la monja se está quieta. ¿No? Salimos, digo, ¿pero qué está pasando aquí? Yo creía que era una monja que quería ligar conmigo. Es que no, se llama fulana, es la acompañante de otra monja mayor todavía que ella, que han estado en el hospital hace poco y yo, porque mi mujer trabajaba entonces en el hospital, y se habían conocido, bueno, habían tenido una relación, y al verla allí, pues la monja la saludaba, pero era mi mujer, no a mí. Más allá de la iglesia y de la sacristía o de comprar los dulces que suelen hacer, no llegué a pasar nunca, pero siempre he agradecido que a aquellos nenes de menos de 10 años, en mi caso, le hicieran caso y le dieran la pelota. Claro. Me habéis preguntado de quién era, pero como sigo así... Qué más bonito que decir de dónde se viene, y más de ese barrio. Pues muchas gracias, sobre todo por mis amiguetes, de los que ya estoy en esa edad que parece que está en primera línea del frente y los zambombazos van cayendo a tu alrededor. Es natural. O sea que tampoco hay ningún susto, ninguna prevención. Ya me tiene que ir tocando. Pero recuerdo algunos de ellos. De los mayores también han desaparecido algunos. Jugaba a los botones en el portal de mi casa, que era un portal grande. Los botones hace un equipo de fútbol de botones, no sé si habéis conocido eso. Y con otro botón, en suelo liso, le daba a un botón de camisa, que era el balón, con los tuyos. Se ponían dos porterías, dos equipos de fútbol, los tiraron al suelo. Yo recuerdo que un gran portero de fútbol que hubo en Jaén, que ya murió, Pepe Bermúdez, en nuestra calle, Pepito Bermúdez, de la saga de los Bermúdez, de la cofradía de la Magdalena, murió Sito no hace mucho. Y cuando empezaba a jugar aparecía de los campillos, de donde fuera, pues con la mercromina echada por muchas partes. Yo no sabía lo que era eso. En él descubrimos lo que era la mercromina, una cosa colorada que se echaban en los razones, en las heridas, porque era un portero y jugó en primera división, luego jugó en el Cádiz, en fin. Recuerdo, y todavía me encuentro, hace un rato que he dejado el coche en el mercado, pues me he cruzado con uno de mis amigos de entonces, de la calle Fajardo, Alfonso. El padre tenía una huerta por el jardín del obispo, y allí en uno de mis librillos recojo una manzana que me sentó mal, porque salió el hortelano y me hizo quitarme los zapatos y luego me los llevó a mi casa. Y volví desde allí andando. Pues la manzana no era mía, evidentemente. Era del hortelano. Reclamó la propiedad privada, el hortelano. Don José, le quería preguntar porque ha hecho un dibujo a través de lo que nos ha contado ahora mismo, de su vida. Ha hecho un dibujo del Jaén Vetusto precioso. Y en su presentación decía que era jienense y viejo profesor. Entonces, vamos a irnos a la parte de la docencia
vamos, al génesis. ¿Por qué, cuándo se despierta usted lo de que eres el profesor? ¿Por qué lengua y literatura? En fin, ¿Y de dónde? claro, vamos a ese génesis de la parte docente. La trayectoria profesional. Pues escribiendo el último de mis libritos, el de la mochila de los recuerdos, me planteé esto. Bueno, ¿y por qué me metí yo en este invento? Lo achaco en principio a que nací en una escuela. Es decir, la casa donde yo nací, mis padres eran los conserjes. Entonces vivíamos en una escuela de niñas. Otras cosas sí le debo muy claramente. Por ejemplo, que yo recuerde trozos de romancillos jienenses o de romances tradicionales, porque hasta que yo ya empiezo a ir a la escuela, o cada vez que no iba a la escuela por lo que fuera, y me quedaba en la casa, en los recreos, las niñas tenían la sana costumbre de saltar a la comba, de hacer ejercicio, no de sentarse en un escalón a matar marcianos y luego con el móvil. Y en los saltos de la comba se saltaba al ritmo de las cancioncillas de corro como los melenchones o de romances tradicionales, con todas las evoluciones de etimología popular que pueda haber, deformaciones de palabras, porque yo no me acuerdo ahora mismo de algunas, pero algunas cosas, cuando luego ves de verdad cuál es la letra, te ríes, ¿no? Y dices, Además pero que bueno, sí. ¿cómo ha llegado aquí? Pues porque se parece, eso no me significa nada, pues me invento otra cosa. Pero en fin, la etimología popular. Pero como nací en una escuela, pues a lo mejor eso es una especie de virus que dijo, pues tú a la escuela. Estuvo usted impregnado del olor a mina, a papel, A todo lápiz, a goma de borrar, es curioso, pero la goma de borrar Huele muy sí bien. Sí, dejaba es que los un centros docentes tienen olorcillo, su olor. clima, su olor, su olorcillo característico, sí, es verdad. Pues algo de eso, no lo sé. Con menos de 4 años, mi padre me apuntó, que era lo que se decía entonces, no se decía, me matriculó. Es decir, Apúntame. que entonces era un coche que te ponían otra cosa. Me apuntó a las monjas de donde hoy está este jardinillo que hay entre el mercado y la Diputación, Sí. que atraviesa para llegar a la parte de Arriba. Ganga, Sí. donde estuvo Ganga. Todo eso lo ocupaba la gota de leche. Y entre la gota de leche y el mercado, casi por donde se entra al aparcamiento, ahí estaba la Cruz Roja, eso lo recuerdo. Pues no había cumplido 4 años, mi padre me apuntó a ese colegio. Y de allí tengo mis recuerdos. Teníamos 2 profesoras. Una monja, a la que yo solo recuerdo, le decíamos monja, no recuerdo el nombre, y una paisana, que no vestía de monja, con aquellos, Sí, parecían mariposas lo que tenían en la cabeza, pero mariposas gigantes. Y Encarnita, que era una chica joven, y allí estábamos, me tuvieron que comprar un librillo que se llamaba Catón, El Catón, del que solo recuerdo que tenía las pastas gordas de cartulina, de cartón, y luego la hoja ya flexible. Y aprendí a leer por primera vez, cumpliendo los 4 años o por ahí. Digo por primera vez porque de allí, el curso siguiente, al primero o segundo mes, subieron la cuota, entonces las cosas ya no eran tan asequibles y me trasladaron a la escuela de párvulos de la escuelita Cervantes, que son 2 unidades que hay, me he referido antes, una escuela de ladrillo antes de llegar al Puente de Santana. Bueno, Puente de Santana, glorieta de Lola Torres, me parece que se llama. Y yo no me acordaba de nada. Allí en ese otro parvulario, mis 4 años finales, mis 5 años, recuerdo que tuve una novia de mi edad, y otra era una de las maestras o alumna de práctica o lo que fuera. De la de mi edad me acuerdo que jugábamos al Lias Carrete, que era cogernos todos los parvulillos de la mano. Uno, el del centro, se agarraba a un poste central que había en un patinillo triangular, que si mira desde fuera, como pueden caber ahí 40 o 50 nenes en el recreo, cabían. Y empezaba a liar carrete, envolver, uno
pues yo siempre echaba mano de mi novia, claro. Claro. Pipo, pipo, pipo. Recuerdo eso, juguetes, y recuerdo que a los 6 años me trasladan a Santo Tomás, primera cartilla, y yo no me acordaba de nada, se me había olvidado. Claro, no había aprendido a leer, Claro. había aprendido a identificar que esto era mamá, mi mamá me ama, amo a mi mamá, que era la página de la M. Pues entre el maestro y mi padre en la casa volví a aprender a leer. Segunda vez que me iba a decir que luego me iba a dedicar a la lengua. Estuve en Santo Tomás, de Santo Tomás volví a la Escuela Cervantes con don Eulogio Bedmar, recuerdo fenomenal, que vivía justo encima del garaje, nos servía de portería, cuando en el fondo más cercano a mi casa, de la calle Llana, había una cochera y esa era una de las porterías. Pues encima vivía don Eulogio, me preparó para ingreso, ingresé en el Virgen del Carmen, yo todavía no sabía lo que iba a hacer, hice la reválida y me planteé, pues bueno, seguir en bachillerato o irme a magisterio. Claro, porque tengo que le corte porque usted estudió con el plan no anterior, el de Book Co, que yo sí conocí, pero no Esa estudié, es la porque yo lo veía en general, el anterior, que El era el de anterior. bachillerato. Sí, sí, el Moyano, el del Vale. año 52 o algo así. Pues yo nací en el 45, en el 52 tenía 7 años. Pues ahí me meto, ¿dónde me meto? Se me ha olvidado. Estamos en la reválida, creo, ¿no? En la reválida de cuarto tengo 3 opciones en Jaén. Una carrerilla corta, porque en Jaén no había En aquel año universidad, ni existía la UNED, ni colegio universitario. O magisterio, o comercio, o perito. ¿Comercio se llama en peritos también o se llama en magisterio, ¿no? ¿O tenía diferente? ¿Perdón? ¿Comercio se llama también en peritos, puede ser? Sí, Me comercio, suena a mí. ya cuando se hizo el edificio que luego desapareció. Eso que hay una especie de maqueta en la esquina al lado del Corte Sí. Inglés que da pena más que otra cosa. Pongan ustedes algo que parezca, ¿no? Sí. Pero en fin, los monumentos de Jaén, ese es otro tema. Hay algunos magníficos, ¿eh? No Sí, pero soy hay yo de- de los que menosprecian a su pueblo, en absoluto. Pero algunos tienen margen de mejora grande. He echado grandes chorreos cuando alguien me ha dicho, pues yo no he entrado en la catedral en toda mi vida. Digo, pues tú no tienes vergüenza ni tienes nada. Efectivamente. Pero hombre, porque hay que ser muy zopenco. Sigue habiendo gente así, ¿eh? Sí, claro. Que no ha entrado ni por curiosidad a la catedral. Es que hay que pagar. No, aprovecha cuando haya misa y entra Bueno, de que había gorra. que pagar hasta hacer eso, que antes has tenido tiempo como yo que me pasaba las tardes enteras ahí al fresquito. Y hoy o ayer o mañana, cuando sea una hora de culto, tú entras, no subes a la galería alta. Bueno, no todo el mundo tiene la suerte De poder. de que en el camarín de Jesús vivieran 2 monaguillos de la catedral, que eran uno de ellos de mi edad, el otro un poco mayor, y con ellos yo subí a la torre de las campanas, a la torre muda, no, a la de las campanas sí, encima del reloj, y en el campanario yo me he asomado a aquella plaza de Santa María que tenía árboles y unas Bárbaro. farolas con muñecos. Qué bonita. Unas cosas, perdona, allí. La que nos fuente esa que subíamos. había de agua. Es que El ahí- bebedero, el kiosco de petróleo que estaba en la esquina delante del obispado. Bueno, todo esto que os estoy diciendo lo habéis visto en fotos. Esto es muy antiguo. la fuente, eso sí, yo tengo fotos de mocillilla. Hasta galón. Ah, pero eso es de antes de ayer. Eran la Hombre, si hundida, comparamos- las del suelo. Tú dices las del suelo. No, no. La verde que había una barandilla de cara al ayuntamiento. Sí. Y había ahí una. Ah, debajo bueno. de un árbol había una fuentecita. Te referías ¿Verdad? a los pilones que hicieron, Eso, los en pilones. uno de los cuales se cayó un canónigo. Ah, sí. Sí, por eso. Es que en un lugar donde entra y sale gente con escaleras y poco más, muy cerca de los escalones, una alberquilla, aunque fuera de poca profundidad, hombre, sales distraído y te da un baño. Sí. Si es en este tiempo, bendito sea. Pero si es en invierno, te puede dar un telele. ¿Ves? El abuelo Cebolleta se va siempre por los laterales. No hay Aquí problema. tenemos todo el tiempo que haga falta. Y ya está. En fin, que de esas 3 posibilidades, Perito nunca me convenció. Y soy parecido a eso que la gente llama humanita. Y tuve la suerte de aprenderlo
como no, con mi padre. Mi padre, su oficio era carpintero, aunque él fuera consejero del ayuntamiento, y tenía una habitación dedicada a una carpintería. Mientras él chapuceaba, para que hierva la olla, que dicen todavía algunos, yo repartía desde muy niño las cartas, viviendo en Cañuelos de Jesús todavía, es decir, con 7, 8, 9 años yo me conocía al Jaén Viejo como... A mí me han llegado a preguntar, estando en la Delegación de Educación, baremando las peticiones de plaza, que a lo mejor tuvisteis que hacer vosotros, tantos puntos para el Virgen del Carmen, tantos puntos para tal y cual. Bueno, pues había unos planos de Jaén y unas divisorias. La primera fue genial, no se le ocurrió otra cosa al que la hizo, que fue un delegado que había entonces. Luego fuimos bastante amiguetes, pues yo me metía con él y ¿a quién se le ocurre? Donde están situados los institutos en aquel momento de Jaén. Puso un compás, un radio más pequeño, 3 puntos, o lo que fuera, un radio más grande, 2 puntos, un radio, 1 punto, fuera de ese radio, 0 puntos. Pero claro, si eso lo hace en el que conocemos como masculino y femenino, prácticamente se superpone. Sí. Si es con el mixto 1, que era el del polígono del Valle, si es con el mixto 2, si es con el mixto del seminario, este todavía es del seminario. Digo este porque me da la impresión de que no estoy donde estoy, sino que estoy en la Plaza Santa María. Por eso digo este. Pero por aquella época, cuando se hizo lo del círculo, o sea, un poco más para abajo Santa Catarina no había nada. Es decir, ese círculo no tiene sentido. Sí, verás. Para que veáis anécdotas, ¿no? Lo que no tiene sentido es los círculos, porque lógicamente se machacaban 3. Claro. El Un segundo tema. y casi el sobre primero todo, y sobre todo, sobre todo, de Santa María del Valle, de al lado del polígono del Valle, es que ese prácticamente tampoco se separaba mucho. Pero además allí había una alta demanda en los maristas, que la gente que iba a los maristas descongestionaba. ¿Pero qué hace con la Magdalena, que no había ningún Nada, instituto? Con San Juan, vete para acá. Con la alcantarilla. Vamos a ¿Qué ver. haces con la alcantarilla que todavía no estaba del seminario, que Claro. acabaron para arriba, ¿no? No tenía pie ni cabeza. Pero bueno, a lo que íbamos. Oye, ¿dónde está la calle? Teníamos unos callejeros de Jaén. La calle Zumbajarro. Y antes de mirar, yo lo oía y decía, eso está de Martínez Molina hacia la carretera de Circunvalación, más cerca de Antonio Díaz que de... Y a la tercera o cuarta respuesta de este tipo, me dice uno de mis compañeros, pues que ha sido cartero. Claro, Qué bueno. porque me sonaban los nombres antiguos. Luego me preguntaba por las calles del Jaén Nuevo, pues ya tenía que irme al callejero, porque no sabía. Repartía las cartas, las citaciones, se fundaron 2 cofradías, que yo recuerde, en mi casa, de las que ya están exoneradas. La Estrella Primera, la de Alcantarilla, pero la primera, luego hubo una refundación, y la de La Esperanza, que acabó en Cristo Rey. Recuerdo una reunión que yo estaba allí delante, porque no tenía otra cosa que hacer, y me metía a verlos discutir y hablar y tomar acuerdos muy serios, que tenían que ir a Madrid, a arquitectura religiosa, no sé qué, porque la puerta lateral de Cristo Rey, por donde salen los toros, la habían hecho muy bajita y consiguieron que la hicieran más alta para que pudiera salir de allí la procesión que iba aquí a tener su sede allí, que era Jesús Preso. Bueno, pues por todos esos motivos yo me sé Jaén. Y volvemos a tomar el hilo si me acuerdo. Perito lo descarto, comercio no me gusta, yo no he servido nunca para comprar, sí, pero para vender no. Y soy muy malo, no regateo, nunca he sabido regatear. El que va detrás de mí, mi hermano, que es el único que vive, el otro murió, ese sí es un genio, es el más original de los 3, el más creativo. Hizo Bellas Artes teniendo 4 hijos ya, o sea que... Mamma mía. Bueno, que elegí magisterio. No se me iba a dar ni bien ni mal. Aquel verano un amigo de los maristas me prestó sus libros, eran 2 o 3 editoriales, pero da igual, y me presenté en septiembre a quinto de ciencias. Aprobé todas menos las matemáticas, porque las matemáticas en magisterio no las dábamos, no, perdón, eso fue
después de primero de magisterio, el verano siguiente. Las matemáticas, la trigonometría la dimos en segundo. Y en cambio, en bachillerato se daba en quinto. Yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, y yo eso no lo había visto. Llené 2 o 3 hojas, algo que a mí me ha sentado como un tiro, que alguien que le pregunte algo no sepa de lo que habla, pero me llene hojas. Eso lo hice yo, o sea, confieso. Lo que tú luego no te gustaba, Bueno, deciste, ¿no? Confesión de don José. Eso es otra rama de la matemática, la probabilidad. Pero aquello Yo voy a hacer era pues, absolutamente improbable, Claro, así, por puro azar, acertamos. ni por casualidad. Yo espero que no fuera Miguel, con el que coincidí el último año, Miguel Sánchez, que era alcalde de Torre del Campo, que fue el primer informático en Jaén. El primer hombre que hablaba de informática, cuando solo informática en los Estados Unidos, era Miguel Sánchez, que a través de mi profe de matemáticas, López Romero, Manolo, don Manuel, y de El Tiempo, conocí algunas anécdotas. En la escuela de peritos, Miguel Sánchez era un matemático y informático, ya digo, cuando en Jaén nadie, absolutamente nadie, decía nada ni sabía nada de esas cosas. Y decía, sí, pero es que Miguel era Miguel. Fíjate, yo me lo he llegado a encontrar. Hombre, Manolo, ahora que te veo. 2 compañeros del instituto. Toma, resuélveme esta integral que llevo contra ella más de un mes y no sabemos. Pero Miguel, si tú no la sacas, ¿cómo la voy a sacar yo? Me contaba don Manuel. Mira, que no. Y a la semana siguiente me lo encontré. Oye, que se lo estoy poniendo en los problemas a mis alumnos de peritos y uno me lo ha sacado. Pero bueno, no me diga Manolo que entonces lo que decíamos, y uno de sus hijos, el menor, compañero mío del instituto, era alumno, como yo, de él en cuarto de bachillerato. Pero no veas, yo he tenido a 2 de mis hijos como alumnos y el mayor hubiera preferido que no lo cogiera yo, ¿no? Pero yo hubiera querido tener al pequeño, que era muy brillante y muy por delante, pero se decía que no, que su hermano le había dicho muchas cosas y que a él no, que como yo le tocara se iba al femenino. Ay, madre mía. Total, que con mi historieta no aprobé aquella trigonometría, pero seguí con mi magisterio. Nos mandaban a hacer prácticas 1 semana a la Neja, simplemente que te sentaras por allí, menos con uno de los maestros de la Neja. Había 6 unidades entonces graduadas. Y es que cuando llegaba lo de práctica tenía muchas cosas que hacer. Pues bueno, iba a sus tareas y nos quedábamos con los nenes, precisamente los mayores. Para que os hagáis una idea, yo tenía 15 años en primero de magisterio y algunos alumnos que no se echaban a su casa, mire usted, ténganlo un poco más, que es que no hay trabajo y para tenerlos zascandileando en la calle tirado y tal y cual, tenían la misma edad. Entonces, y con 15 años, por mucho que te guste la enseñanza y tal, eres un chiquillo como... Entonces, podía ocurrir de todo. No ocurrió casi nada, es decir, que tampoco hay que quejarse. Terminé magisterio, me gustó aquello, en segundo ya le hablabas tú a los chavales, no se me daba mal. Hablar siempre se me ha dado, parece que hay una... que lo puedo demostrar, vamos, o que lo estoy demostrando. Yo decía entonces otra cosa, decía, si a la gente es muy fácil engañarla, y fijaos si es fácil, en mi opinión vivimos en un país que estamos engañados, Hombre, 40 y no sé cuántos millones de del personas. primero al último, sí. Pero en fin, esas son otras lindes y otros campos. Terminé magisterio, hice las oposiciones, bueno, pedí una interinidad, aquel verano estuve en un campamento que un amigo de mi padre, más de mi padre que mío, en un campamento que se montaban los de Juventudes en Río Frío. Todavía la explanada, que era un huerto, que yo lo he visto arrancar muchas veces, resto de la piscina o la piscina, un albercón grande ya, las escaleras de un lateral, las nogueras enormes que hay en esa zona.
es tan reconocible, he vuelto por allí algunas veces recordando. Y cuando terminó aquello pedí una interinidad. Pues con 18 años recién cumplido me fui a Alcalá Real, que fue mi primera escuela, en las escuelas de Palacio. Una idea de cómo cambian las cosas y los objetivos de la gente. Mi primer trabajo, tan contento, 2 horas y media de autobús, ya estaba en Alcalá Real. Aquello era como ir al fin del mundo y parte del extranjero. Yo no había vivido en un pueblo nunca. Pues un amigo de mi padre casualmente trabajaba en un hotel que ya no existe en Alcalá, el Hotel Los Tres Amigos, me presenta en una pensión, hombre, el hotel no sé yo para ti lo que vaya a ganar, tal. El hotel era muy bonito. Quizá la pensión, que yo la conozco porque estaba en ella, me presenta la señora aquella. Bueno, me quedé allí. La pensión completa de un mes yo la podía pagar con mi sueldo y me sobraban 5 duros, 25 pesetas al mes. Para poder venir a Jaén me hice amigo de un chofer de obras públicas que estaba trabajando en la carretera de Frailes y se venía el sábado cuando daban de mano a mediodía y había que irse de Jaén a las 5 de la mañana o por ahí, porque se agarraban a las 7 o 7:30, y claro, a las 2 horas y pico. De la madrugada Con- del domingo al lunes, ¿no? Cogía en un camioncillo Saba, lo que me acuerdo es que tenía las puertas así como remetidas detrás de la cabina, entre la cabina y la caja estaban las puertas así laterales, una cosa rara. Total, que como vivíamos en la misma pensión, con él vine a ver a mi amigo, a mis padres alguna vez. Menos mal que ningún mes estuve entero en Alcalá. Yo entré el 20 y muchos de noviembre, 3 días de noviembre, vacaciones de Navidad, por lo menos 8 o 10 días de vacaciones de diciembre. Enero, pues 6 o 7 días de vacaciones de enero, no era un mes completo y me iba quedando ¿Algún algo dinerito? más de 5 duros, que era lo que la diferencia entre mi sueldo y lo que costaba la pensión completa. Os decía que planteamiento ¿quién se va a trabajar hoy? Al Quinto Pino, Nadie. lo comíamos los servicios prácticamente, ¿no? Si colaboraba en el comedor en el segundo mes, entonces podía comer, ya que estaba con los chavales, pues yo comía como los chiquillos, pues la comida me la ahorraba en la pensión. Haciendo triquiñuelas ahí para poder. Claro. Convocan oposiciones y entonces me entero que puedo poner un sustituto a mi nombre, autorizado y visado por tal y cual. Pues eso es lo que hice. Con otro compañero de allí, se quedó con la escuela y yo me vine a preparar las oposiciones. Empecé a trabajar en el 63, en noviembre, saqué las oposiciones del 64, bien, un buen número, y ¿dónde? En plenas oposiciones me llaman el director de la Normal, luego fuimos compañeros de claustro en el Virgen del Carmen, don Luis Corona, y el regente de la Aneja, que ya era Pepe Morales, don José Morales, que puso una librería enfrente de la clínica de Cristo Rey, el Estudiante. Pues estos dos hombres en el despacho de mi director de la escuela normal me citan. Yo aparezco por allí. Tenemos entendido que tiene usted una interinidad en Alcalá Real. Sí, señor. Yo no sabía para qué me llamaban. ¿A usted le interesaría venirse a Jaén? Hombre. Te quedas fuera de juego. Pues imagínese usted, yo de Jaén de siempre, nunca he vivido la primera vez, estoy bien, estoy a gusto, Alcalá es un pueblo grande, tengo amigos ya, tal. Pero, por supuesto que sí, pero creo que hay un problema. Y entonces habla el ingenuo. Tengo entendido que si eres interino en un curso, no puedes renunciar a esa interinidad para coger otra. Se miran los dos, sonríen como diciendo Angelico. Qué lástima. Y dice, parece que estoy oyendo a Luis, a don Luis Corona. Si nosotros, porque Luis tenía una voz así atipladilla, resolvemos ese problema, usted se viene a Jaén. Sí, señor, encantado. Muy bien. Pues se va a venir a Jaén. Muchas gracias. Mañana venga usted por aquí.
Llegó al día siguiente y dice, ya puede usted recoger el nombramiento para la aneja. Entonces, imaginaos. Y empieza a trabajar en cuanto tenga, aquel mismo día ya tenía yo la excedencia, la renuncia a Alcalá, y ya me habían visado. Tuve que ir a Alcalá a la secretaría en un fin de semana para que aquello se oficializara. Estuve 5 años en la aneja porque no nos daban por concurso traslado. Hubo unos años que nos movían más que a las colas de los concursos de traslado. Y de allí me mandaron a Guaro. Me habéis dicho que cuente la trayectoria, menos mal que no es muy grande. Guaro está en la Sierra de Marbella, la provincia de Málaga, pero en la vertiente norte. Entras por Coín, la carretera del aeropuerto, Coín arriba, y el tramo de la variante que va hacia Ronda, Coín Ronda, hasta Guaro, era como el lecho de un río, pero con piedras gordas. Debía ser una carretera de la dictadura, pero desde Primo de Rivera, por lo visto, allí desconocieron el asfalto, yo qué sé. Aquello en el autobús, que era como los antiguos, que uno de mis primos se montaba en la trasera para ir a Valdepeñas y se largaba a Valdepeñas con 8 años enganchado en la trasera del autobús. Horrible, de los de vaca en lo alto. Y en ese autobús me presenté en Guaro, estuve ese año, aunque 2 antes, estando en la aneja, me entero que hay unas convocatorias que son para licencias por estudios. Funcionarios de carrera que con 3 años de ejercicio quisieran proseguir estudios superiores o paralelos o lo que fuera. Entonces yo pido una de esas licencias, dependían del expediente académico fundamentalmente, y de que ya tuviera 3 años de ejercicio funcionario. Me dieron la licencia, entonces empezaba el curso y un mes y medio, el año que más tardaron fue, me parece que hacía yo segundo, que convocaron, no, que las concedieron cuando ya en la universidad estábamos a primeros de diciembre o mediados, muy cerca de terminar, ya aproximándonos a las vacaciones de Navidad. Luego me enteré por qué. Porque un recomendado, estas recomendaciones no de hoy, Eso lleva existiendo toda la vida. del Ministerio de Educación, pues todo dependía de Madrid, no existía la Junta de Andalucía todavía, no existían las autonomías. Era hijo de alguien, paniaguado de alguien, y no cumplía los 3 años de funcionario hasta la fecha en que convocaron y publicaron. Claro, pues entonces fue más tarde. Pagamos el pato todos los demás. Yo llegaba, tenía compañeros de Granada, me daban los apuntes y tal y cual, y tenía que ir cogiendo lo de atrás y lo de delante. Pero mi aterrizaje en Granada fue muy pintoresco. Y ya empiezo. Bueno, de ahí, de Guaro, pedí yo mi traslado a Torre del Campo, donde cuando iba a empezar la ley Villar-Palasí, la del 72, pues los 3 únicos licenciados que estábamos siendo maestros en Torre del Campo, acabamos fuera. Yo, por lo que ahora os cuento después. Pero los otros 2, porque esa costumbre tan española, desnudar un santo para vestir otro. Hombre, que es que en Jaén, en las escuelas de los tejados colorados, ¿sabéis cuáles son esas escuelas? Hicieron una serie de grupos escolares, uno en el Valle, que tuvieron que quitarlo porque aquello se movía y no tenía cimentaciones, otro enfrente de la parroquia de Santa Cruz, entre la Zaid y que tiene los tejados rojos, otro en Cuatro Caminos detrás del Parque del Seminario, al lado del Instituto Fuente de la Peña. Ese otro, hicieron varios. Grandes, porque entraba y se necesitaban plazas escolares en Jaén, muchísimas. No vamos a tener en Jaén ningún licenciado en ninguno de estos colegios. Entonces los cogieron a los 2 de Torre del Campo y se los trajeron a Jaén. Entonces mi remordimiento de conciencia desapareció. Digo, pero si el ministerio abandona a uno para coger a otro simplemente porque son de ciudad. Bueno, esa es mi trayectoria ya. He dejado de ser maestro, pido la excedencia porque ese verano ya estaba yo casado, teníamos al mayor. Como yo me casé de estudiante, esa otra etapa de mi vida muy, muy feliz, porque estaba estudiando en Granada
cuando terminé en Guaro, aquellas vacaciones de Navidad nos casamos. Si yo cobraba mi sueldo de maestro, tenía mi escuela ya fija en Torre del Campo, que era la primera, que estaba a un paso de Jaén. Pues decidimos casarnos. Nació mi hijo mayor y paseando en el parque, uno de aquellos días, de principio de curso, me encuentro con un amigo de los maristas, Juan Nieto, vive afortunadamente, y me dice, oye, tú estás licenciado, ¿no? Sí. Y bueno, ¿te interesaría venirte a Jaén a la privada? Mi pregunta ya me iba espabilando, no mucho, pero ¿cuánto se gana allí? Claro. Ah, pues no sé, pero te busco una entrevista. Recuerdo el administrador, era un fraile, Luis Briones, el hermano Luis. Me presenta a él al día siguiente. Dice, mire usted, no creo que cambie ni pierda nada. Aquí tiene usted la nómina del compañero al que va usted a sustituir. Era Artillo. Él era de letras, pero de historia. Este pasó a la Junta de Andalucía, fue director general de ordenación educativa y luego creo que era uno de los que escribían los discursos de Chávez. Julio Artillo, catedrático de historia de instituto. Pues Julio se había presentado a oposiciones, había sacado la cátedra y entonces dejaba a los maristas. Pues me enseñó la nómina. Yo ganaba en Torre del Campo alrededor de 11.000 pesetas al mes. Y yo vi al final, porque fue lo único que miré, lo confieso, cerca de 22.000. Eso lo hago yo también, José. Eso de Toma. mirar en negrita, abajo. Abajo, Eso es lo que miro yo. líquido a percibir, ponía allí. Sigue poniendo eso las nóminas, líquido percibir. Pues el líquido a percibir me doblaba el sueldo. Ya no me preocupó ni el horario, ni que había muchas clases. Empecé dando. Expiraba el bachillerato antiguo. Lengua e historia de tercero bachillerato. Y francés de tercero bachillerato. Literatura de cuarto. Historia de cuarto. Francés de quinto. Literatura de sexto. Yo creo que alguna asignatura más, pero no, más o menos, ¿no? Bueno, pero me cambié a los maristas y ya, empieza mi vida en Jaén. 5 años estuve en los maristas. Por entonces pensaron en que como las vocaciones ya evidentemente iban para abajo, hoy no sé si mi nieta me dice que ya no hay maristas No sé si hermano marista, en el colegio. creo Si que no, hay o muy alguno, poco. pero yo creo que no hay ninguno. Hasta hace no mucho yo he seguido teniendo mis contactos y tal. No, nunca me he quejado de mis maestros, ni he tenido problemas que me hayan, como se dice hoy, traumatizado. No, A mí no tengo yo trauma, tampoco. ni por... que no, que me parece que todo esto son cosas, inventos nuevos, y tantos psiquiatras. Antes con un cura te apañaba. Los psiquiatras han ocupado, yo creo, el sitio de los confesores, solo que no te absuelven y te cobran. Te absorbe la cartera. Pero bueno, total, que el periodo de los maristas, muy bien, pero que a Juan Nieto, este amigo que os digo que me puso en contacto y demás, y a mí nos propusieron hacer un curso en Deusto, en Bilbao, de técnico en administración y dirección de centros docentes. Pues para allá que nos fuimos los dos, porque habían pensado, todo eso yo me entero después, que viendo cómo venían las cosas, bueno, pues estos dos, Juan, años después, fue director de básica, y por lo visto, de media, habían pensado en este que lo es. Pero, el 5.º año que estoy en los maristas, uno de los hermanos, ya no siguió siendo hermano, me enteré mucho tiempo después, me dice un día, sí, lo que querían era proponeros a Juan y a ti para tal, la dirección técnica por lo menos, del colegio, pero soltó un descalificativo,
y no se atreven. De modo que, entre aquello y yo que había visto que los que se oponían a las oposiciones, que eran interinos, tal, ingenuo de mí, colegiado en el colegio, licenciado y doctor en Jaén, y amigo de muchos de ellos, veo que un día dos de los más activos contra las oposiciones se están dando la enhorabuena. Digo, ¿qué pasa? Dice, no, que le estoy dando la enhorabuena que ha aprobado el primer ejercicio. Mira, en ese momento se me abrió un agujero aquí dentro. Llegué a mi casa y digo a mi mujer, poner lo que queráis detrás, pues más gordo lo dije. Seré imbécil. De modo que yo dudo de presentarme porque me comen el coco y se están dando la Ellos enhorabuena. mismos. El año que viene me voy. Me salió bien y el año que viene cambié 300 metros. Saqué las oposiciones, pude pedir, yo qué sé, el López de Vega de Madrid, porque saqué muy buen número, y cambié al Virgen del Carmen. 29 años en el Virgen del Carmen, lo último ya como catedrático, antes profesor agregado, 7 en la jefatura de estudios, que es como el pararrayos del instituto. Sí, de yo, ¿cómo cualquier... es ser jefe de estudio? ¿Qué? ¿Cómo es ser jefe de estudio? ¿Cómo es? Sí. Pues mira, yo lo que no quería ser era el hermano prefecto de un convento, que era lo que pensaban que tenía que ser. O sea, el castigador, el que va buscando, tú allí, tú colgado, tú no sé qué, los profes. Es muy... A ver, Aparatoso. ¿cómo lo digo sin que suene Aparatoso, ni ¿no? bien ni mal? Eres el pararrayo del instituto de todo. Los padres van a ti si tienen quejas, pero solo un padre fue capaz de firmar una de esas quejas, porque eso lo tenía muy claro. Yo todavía no soy un Pimaleón que... ¿Tú qué? ¿Tú qué? Los compañeros te cuentan todo lo que... No todo, pero cuando hay algo y alguien que cuente, ya sabes a dónde va. La directiva, tú eres el que... A veces el director, pues te sirve también, pero el que monta los cursos, el jefe de estudio, el que respeta o no las peticiones de alumnos, el jefe, Toda la jefatura de estudio, vamos a hacerlo colegiado, ¿no? El que monta el horario, el que reparte los horarios a los compañeros y todos te dan las gracias hasta que los comparan. Mira, a ti esto es que porque hay un claustro en el que se acuerda, bueno, ¿quién tiene algunas todas las prioridades o explicaciones. necesidades? Cuando yo llego allí, 2 años antes, ya ayudé a que el año anterior no, llegaban los catedráticos y señalaban lo que querían. Luego llegaban los antiguos de los departamentos o los jefes de departamento que no tuviera catedrático. Luego, ¿eh? Así hasta el último. Un respeto de antigüedad. ¿De qué? Yo necesito aquí 3, una guardia y 2 para tal y cual cosa. Y tengo que depender de si me queda... ¿De qué? A mí dame las prioridades. Respetaré las que pueda. Os lo digo de verdad. Si después, comparando y tal y cual, se pueden hacer cambios, se harán. Pero mover porque entre el diurno y el nocturno se solapan algunos profesores también, con lo cual ya complica el horario del nocturno con el del diurno, o al revés. Entonces ya, a mí me has puesto no sé cuánto, a ti te han puesto lo otro. Además tenemos clases por las tardes. Son las quejas. Bueno, aquellos claustros eran, pero siempre había respuestas. No me lamento. Tienes cosas muy hermosas también, algunas muy dolorosas. Anécdotas de jefatura de estudios. Llamar a un padre para decirle alguna barbaridad de un hijo. Ya que se ha ¿Mi colado. hijo? ¿Usted? ¿Me va usted a decir a mí que mi hijo? No, se lo va a decir su hijo. Perdone usted un momento. Sale, llama al chaval y le dice en la puerta: ¿quieres entrar tú solo y le cuentas a tu padre el motivo de todo este follón? ¿O conmigo? No, con usted, como entre yo solo, llámelo y aquí, bastantes me liarán en mi casa. Eso me iba a llevar A doble. ver, dile a tu padre, papá, que tienen razón lo que te están diciendo. Y ver un hombre mayor que tú, con un hijo fangalitrón, que te tienes que levantar, estar sentado enfrente de él, te tienes que levantar, irte a la ventana, mirar para afuera mientras el hombre se limpia las lágrimas. Eso es
te retuerce, o ver que un alumno empezaban los porros. Yo no sabía nada de eso. Compré unos cuantos libros sobre drogas, no sé qué, y nenúfares amarillos se llamaba uno de ellos. Pues, el título se me quedó porque eso de los nenúfares amarillos es muy eufórico, ¿no? Bueno, leer lo que puede, Para ayudar y para ve a un comprender. chaval, la entrevista, Con una colgadera que pa' qué. llama a la madre, viene la madre, Qué dice, desagradable. pero es por eso, usted no se preocupe, si estamos esperando que cumpla 18 años para que se vaya de la casa. Y entonces te quedas mirando al teléfono, a la lámpara, No sabes ni para dónde mirar, claro. y dice, y yo llevo encima una semana que no sé por dónde meter mano y tal, y Y ella Y viene ya a lo ver. va usted más que a lo mejor en casa porque lo han dado ya por perdido o por los motivos que sea. sí, no me meto más allá, pero te deja con el encéfalo. Si te hacen en ese momento un encefalograma no sale nada. No sale nada, plano. Madre mía. Tienes buenos y malos momentos, como en todas las profesiones, como en todos lados. O tienes que cortar un ruido porque van a cargarse el salón de actos. Y entonces entras, no sé si conocéis el Virgen del Carmen, donde estaba la capilla, Yo no. había dos puertecitas que salían al salón de actos. Entonces entras por allí porque por fuera gente abierta en un rock and roll, un festival, no sé qué, de rock and roll juvenil, de la gente que empezaba, follón del demonio, y mira por dónde, soy yo el más cercano y me coge el consejo. El Don José, marrón. que se cargan el salón de actos, que me asomo por la puerta, unos subidos en lo alto de los otros, un follón. Y entonces di la vuelta, esperé que terminara la pieza que estaban tocando y fui al micrófono central. Perdona, acabó. pero no hay más remedio que cortar. He intentado llamar la atención, nadie hace caso desde atrás. Esto es un centro público, esto cuesta mucho dinero, se suspende. Si alguien pregunta, el jefe de estudio, Se lo explico. Y luego llegaba tú al año siguiente y decía, ¿te toca lengua? Pepe García, decíamos, bueno, se acabó la blanca clase. Madre. y ya que ha dicho lengua, ve, si es que como no me corté y me reconduzcáis, Y te hago aquí más preguntas. de Es más que te iba. temas. Es que- madre mía. Vamos a cambiar un poquillo de tercio que te hago más Bueno, preguntas. elegí lengua, porque me lo has preguntado y no te lo he respondido. En Granada, primero y segundo de comunes. Yo empecé ingenuamente, le llevé dos cosas, como no, de Jaén, al catedrático de arte. Era Pita Andrade. Nos daba, luego fue director del Museo del Prado, maestro, y lo quiere muchísimo, de Pedro Galera, nuestro catedrático emérito. Él estaba en Granada, creo que un curso por delante del mío, pues yo llegué a Granada 4 años más viejo que mis compañeros, por aquello de ejercer magisterio, tal y cual. Estaban en quinto de carrera mis compañeros de bachillerato, cuando yo llego a primero. Entonces me entrevisté con Pita, le llevé unas fotos de Rosselló de los angelitos de la Virgen de las Angustias, que se quedaron en el departamento, ya lo llamaré y hablaremos de ellas, hasta hoy. Y ingenuamente ya habíamos pasado el Renacimiento en el curso, cuando ya tuve yo un poquillo más, 4 años más viejo que mis compañeros, también un poco más maduro, cuando pedí la entrevista con este hombre, y amablemente me recibió. Dijo, le traigo esto, tal, pues hablamos. Yo pensando que de verdad a los estudiantes universitarios a lo mejor les encargaban algún trabajillo, porque probablemente me hubiera ido hacia historia o historia del arte. Pero hemos visto Santo Espíritu en el norte de Italia, hemos visto la Catedral de Granada, tal cual, pero a lo mejor Espíritu de Campanario. ¿No cree usted que debíamos haber visto algo de la Catedral de Jaén? Ya digo, a lo mejor el Espíritu de Campanario, como soy, pues, no, para el Renacimiento suficiente con lo que usted acaba de decirme, lo que viene, qué tal, qué cual, ¿no? ¿Vale? Pues yo me fui allí así un poco desangelado, pero después me quedé muy contento. Porque cuando empezó el colegio universitario, yo ya estaba en los maristas dando clases, ya había terminado, pues viene a dar una de aquellas conferencias mi catedrático.
y vino a descubrirnos. No sabíamos lo que teníamos en Jaén. Aquella conferencia fue en la sala de juntas de la Diputación, arriba, en el salón grande. Yo estaba allí detrás, el último llegué, porque salía de una academia donde también daba clases, y vino a descubrirnos. No sabíamos en Jaén lo que teníamos con la catedral. Se me vino el mundo al suelo. Te dije, sobre todo cuando 3 meses después me enteré que es que hacía 7 u 8 que había salido el libro de Chueca Goitia sobre la catedral de Jaén. Entonces, como Chueca lo había dicho, entonces la catedral de Jaén era una cosa muy grande. Sí, pero usted le dio, no... Yo sé que hablando con algunos de mis amigos de esto, pues les duele que se lo diga y que les gustaría que no lo repitiera, pero es que yo no lo puedo evitar. Se ha pasado, ha pasado. Porque yo, cuando empecé a escribir cuentos, escribí cuentos con la catedral y utilizaba los cuentos de la catedral para mis alumnos, para donde tuviera oportunidad de soltarlos. La historia de la momia, como si con don José Melgares, que era compañero mío, que había sido profe de religión mío, bueno, y éramos amigos, pues, y era archivero, y fundamos con Luis Corona, con Juan Higuera, con Manolo Osorio, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano. Yo fui el primer secretario. Pues claro, como era más jovencillo, pues, no, tú para escribir. Bueno, anécdota. Pero en vista de que las cosas no iban por donde debieran, de que yo no tenía ni idea de griego, por eso tuve que escoger árabe en comunes, circunstancias, pues acabé diciendo, bueno, pero si a mí siempre me ha gustado la lengua, siempre la gramática me la enseñó ese maestro que os he dicho que vivía en la calle Llana, don Eulogio, con trozos del Quijote, que parece que... ¿Cómo pongo en selectividad un trozo del Quijote? No, por favor, que esa sintaxis ya no es. Pues no tenía ningún problema. Al revés, agradezco aquello, porque te hace destripar la lengua. Acabé en lengua. Y ya está. ¿Qué lengua le dio al señorito? Clase. No sé yo si se la dio o me la dio a él, porque esa es otra, el factor de aprendizaje. Mi último librillo tenía una dedicatoria diferente, pero es que claro, con una nieta que ha cumplido hace poco 26 años, nos nació una que cuando esta ha cumplido 26, ella cumplió 1, y ayer vi el primer vídeo en que empieza a andar. La dedicatoria de ese libro iba a ser a mis alumnos. Me enseñaron más a mí de lo que yo les pude enseñar, o que aprendí de ellos más de lo que yo... Ese tipo de frase la quité y puse para Manuela, mi vinaguilla malagueña. ¡Ay, qué bonito! Yo si quieres, Antonio, como introducción a hablar de los libros, voy a conectar eso que acaba de decir don José, una anécdota, ¿vale? Para que sepa la gente cómo funcionaba don José. Estábamos en la guardia, en una clase que a lo mejor pues tiene que ir un profesor de guardia, y venía don José, y nos repartía un folio cada uno, y decía, escribidme la leyenda que vosotros conozcáis, de vuestra familia, de vuestro tal. Entonces los que estábamos alrededor decíamos, madre mía, pero si yo venía que me sale de la Magdalena, la del lagarto. El lagarto. Y yo creo que tuviste que recopilar pues 900 de 1000 eran del lagarto de la Magdalena. Y decíamos, bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo era el que iba el pasto, el cazador, el no sé qué? Bueno, allí cada uno inventamos, pero bueno, cada uno tenía una visión distinta del lagarto de la Magdalena. Entonces, como introducción al libro, yo creo que ejemplifica mucho lo que hacías tú, de vamos a preguntarle a cada niño, sus padres, lo que le ha contado, y mi pregunta es, ¿cuántas versiones del lagarto de la Magdalena, de la leyenda, has visto? Ese trabajo, mucho mejor que yo, lo hizo Juan Eslava antes de que yo conociera que lo había hecho y de que yo me pusiera con los cuentos de Jaén. Yo me puse con los cuentos de Jaén cuando terminé los cursos de doctorado. Había intentado en Granada, pero un antiguo compañero de Jaén, que era el jefe de departamento, me tuvo un cuarto de hora en una cola pintoresca. Enseguida estoy con vosotros, se metió en el despacho. No se oía nada, ni tecleo, ni nada, pero cuando pasaron 15 minutos, en la nueva Facultad de Letras de Granada, en Cartuja. Y yo, que estaba el primero,
le digo al siguiente, un muchacho joven, alumno de la facultad, digo, ¿sabéis una cosa? Vais a ganar un puesto. Y me dio la explicación con su... Dice, usted es que tiene trabajo, ¿verdad? O sea que estaban aguantando carros y carretas, haciendo cola para que lo recibiera. Mi compañero de Jaén, no fuimos amigos nunca, pero éramos compañeros, nos conocíamos. Yo cogí mi coche y me vine a Jaén. Pero cuando me pusieron la universidad aquí, ya dije, o hace el tercer ciclo, hice el tercer ciclo. Entonces, algunos de los profesores, tuve la fortuna de conocer a uno de los 3 sabios que conocí en mi vida, sabios de verdad, con mayúsculas, que fue otro gran lingüista, me acuerdo, Coserio, Eugenio Coserio. Si recordáis algo de la lengua, el que a Saussure lengua y habla, cuando, si recordáis algo de la historia de la lingüística moderna, el estructuralismo y tal, el que introduce lengua, norma y habla, norma no las normas, sino el ideal de la lengua que tenemos al que nos queremos parecer, fue este Eugenio Coserio. Ignacio Humada, que era el decano entonces de lengua o de letra en Jaén, lo trajo a Arián, y tuve la suerte de conocer a este hombre. Solo he conocido 3 sabios en mi vida y este es uno, ¿no? Bueno, no sé por qué me he ido por ahí, porque no tenía nada que ver. Porque estábamos diciendo que es lo que ha dicho Rubén. Lo de las leyendas. Ah. Y le íbamos a preguntar. Me dediqué, en vez de hacer la tesis, Sí. que no he hecho tesis, y le decía, me voy a dedicar a otra cosa, a recoger todo lo que encontraba en cualquier sitio, en la biblioteca de departamento o del instituto, mía, buscando, me fui a Granada por otras cosas, que entonces era secretario perpetuo de la academia, me mandó unas notas también, bueno, a cuentos y leyendas. Porque Entonces de ahí viene su interés, ¿no? se me ocurrió una idea. Todos vosotros habréis pensado, por lo menos lo habréis leído o lo habréis oído, que en Jaén somos muy pasotas, muy poco preocupados por lo nuestro, muy incluso capaces de denigrarnos a nosotros mismos, y que dábamos por sentado que Jaén, corra de vacas. Y eso nos lo decían, bueno, no voy a decir el pueblo, un pueblo de la provincia de Jaén. Como en todas las provincias, como en todos lados, siempre hay 2 que se llaman... hombre, claro, de toda la vida. Todavía aunque hay. no haya color, pero bueno, pues tenemos estos cuentos porque somos así, o somos así porque tenemos estos cuentos. Es decir, ¿es nuestra cultura la que nos repite que sigamos siendo así de pasota, o al revés? Empecé a darle vuelta a la historia y empecé a meterme con cuentos y leyendas, y empecé a buscarlos. Claro, yo saqué unas conclusiones, no pude probar de verdad lo que yo quería, pero eso lo hice yo solico en un verano en Villarrosa, en la casería donde nos vamos en verano, y de ahí salió un primer libro que me lo premiaron en Jaén, en el ayuntamiento, y luego Juan Cuevas, archivero, Sí, sí. y muy amigo mío, y también de San Antón, de los que paños de lágrimas, me convenció para publicar un libro en el que ya sin aparato crítico, sin las 300 o 400 notas de pie de página, sin tal, sin cual, sin justificación, sin nada. exacto, los cuentos pelados y mondados. Y entonces ahí nació Te voy a contar los cuentos de Jaén, que lo fui cogiendo. Y ahora ya sí voy en directo a las versiones del lagarto, que era la pregunta. Juan Eslava, yo las sabía por mi padre. 3 posibilidades. O fue un pastor, que no tiene nada raro que sea el que a mí me convence, porque en mi abuelo materno, por eso sé lo de la cueva del tío Rapao, por eso sé muchas cosas de ese tipo, de la Puerta Granada, vendieron el último hato de ovejas o cabras y ovejas que tuvieron. Entonces el pastor me viene de familia. El caballero medieval, que eso es un invento culto, eso es una cuña metida donde no. Y el que Juan Eslava encuentra como más extendido cuando hace la encuesta, Juan hizo una encuesta y tiene publicado un librito
hace un montón de años, antes de su fama, quiero decir, el premio Sí, sí. Planeta y ya lo que vino detrás, ¿no? Sobre el lagarto de Jaén, que es el preso. Yo es la ¿Por que qué? conozco. Porque básicamente él trabaja en la Magdalena. ¿Y de qué barrio de Jaén durante muchos años ha habido más presos? De allá arriba. ¿Por qué me gusta a mí el pastor? ¿Cómo incide la vida real en todas estas historietas? Y de ese pueblo que yo decía antes, tuve que ir a dar uno de los cursos, por poner un ejemplo de esas incidencias. Oye, cursos de universidades mayores, donde no te dan un título, pero bueno, gente con inquietudes. En varios años yo he estado dando unos módulos, no, créditos en vuestra vida, en vuestra edad, créditos de universidad. Pues fui a este pueblo. ¿Cómo puedo yo ir a un pueblo de mi provincia a vender tradiciones, leyendas, tal, con el enfoque femenino? Maribel Sánchez tiene la culpa de aquel año. La mujer en los cuentos de Jaén, pues tienes que hacerlo. Bueno, vale. O el enfoque que sea, y no voy a hablar de los cuentos de ese pueblo. Pues entonces me puse a buscar cuentos de ese pueblo. Ni uno, ¿No encontraste? ni uno. Solamente una tradición de un nacimiento de agua, Hazte. que es bastante evidente en su origen y para ustedes contar. Se lo planteé a los alumnos que estaban allí. Yo no lo he conseguido. Vosotros que tenéis inquietudes y tal, buscad. Explicación. Para mí muy fácil. Donde hay catedral, pongamos Baeza, Jaén, ha habido escuelas muy antiguas. La universidad primera de la provincia se funda en Baeza. Vaya. Los estudios generales en Jaén, donde ahora está el Archivo Histórico Diocesano, de Santa Catalina de Alejandría. Bueno, ahí hay muchísimas leyendas. Jaén tiene muchas leyendas. Y no me estoy refiriendo a algún libro que no ha salido hace mucho, en que yo me recorra a los pueblos y vaya preguntando lo que en Jaén siempre hemos dicho: esa casa tiene miedo. Las casas no tienen miedo. Tienen una especie de historieta que se ha inventado alguien, de que los ruidos del lavadero antiguo que estaban en no sé dónde apareció un fantasma que le tiró de los pelos a no sé quién y que luego se fue al cementerio y se había movido el jarrón. Yo soy un escéptico para todo eso, soy escéptico a más no poder, ¿no? Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero con el fantasmilla de la catedral me han llegado a enseñar alguna foto y quiero mucho a quien me la enseñaba. Pero digo, esto es un paso en una exposición larga, pasa alguien y lo que deja es una estela. Es que para mí eso es evidente. No, ya no hablamos más, ni Ya te se enseño enfada, más nada. ya se enfada. Bueno, pues perdóname, yo respeto lo que Hay tú quieras. gente que quien lo cree y gente quien no cree, claro. Es que Bueno, eso- pues ni una sola leyenda. En cambio, donde ha habido, porque no ha habido una población fundamentalmente de aluvión. Si tú unas cortijadas acaba llegando mucha gente y se convierte en una gran población, como no haya tenido una entidad cultural que asiente, o gente que quiere manipular a otra gente con la cultura, que tampoco es nada extraño. Yo esto del lagarto lo con, más lo- parecido. con los miedos sea Claro, siempre a la gente la se ha gobierna. manejado que viene la derecha, que viene la izquierda, Pero eso como que de la viene actualidad. Franco, que viene Primo de Rivera, que viene el rey. ¿Y quién de los dos? Pues que no vayamos a que... Pero bueno, vamos a ver. Siempre a la ciudadanía. Por eso había muchos padres que cuando, muchos no, algunos, aunque hablaban de otros, por eso he dicho mucho, que cuando les dice, no me creáis ni a mí, todo lo que yo estoy diciendo, ponerlo en tela de juicio, Comprobarlo. comprobarlo, pensarlo. Yo procuraré no engañaros. Pero conozco a mucha gente que si tú hoy me haces a mí una pregunta sobre tal cosa que yo debiera saber, y bien porque no la sé, que es lo más normal, o bien porque no me acuerde, a lo que no debo acudir nunca es a Al inventarme invento. una respuesta. Porque si tú eres espabila que lo eres, seguro que vas a investigar Iba a decir. y me vas a decir, Tururú, oye, que te vi.
y tú eres, y te caes, como a mí se me han caído algunos que me han intentado enseñar cosas. Entonces prefiero decir, No lo me sé. das tiempo y lo investigo, o no me acuerdo, o no lo sé, Yo sí pero de te lo voy a decir, buscar. Si puedo te ayudo, si no, no te yo ayudo. sí de decir, pues yo de esto no sé. Es que yo no tengo que saber de todo. De esto no Esa sé. es otra. Yo Yo no les soy un decía, maestro chavales, liandre. ¿cómo se escribe? Era algo que hacían a cosica hecha, para pillarte. Claro. La palabra más rara del diccionario. Ah, pero eso está en el diccionario, nene. ¿Tú te crees que yo soy un diccionario con ¿Tú te patas? crees que...? Yo no soy un diccionario con patas. Que no. Yo te lo busco y te lo digo. Ah, no, ese ya lo he buscado yo. Se escribe con B, con V o con W. Y yo qué sé, si esa palabra no la Pues si ya conozco. la buscaba, que me lo pregunta. No hace falta que se lo diga, se pone colorado. Claro. Entonces, porque se ponga colorado ya sabes El que... solico, ¿no? Hay veces que no tienes que echar mano en ninguna disciplina, simplemente colocar a cada uno en su sitio. Ya está. Nada más que así. Ese amor por las leyendas de Jaén, Hombre, ¿de dónde amo, viene? Bueno, esa querencia o esa afición. afición. Eso nace en mi casa, en el escalón de la casa donde nací, donde todavía lo recuerdo. Tomás, Alfonso, Manolo, José, sobre todo Manolo y José, los monaguillos de la catedral. Nos sentábamos y mientras, bueno, también hacíamos otras cosas, pero esas no vienen a cuento y menos en público. Eh, los veranos, las vecinas, los vecinos sacaban la silla a la puerta, Está fresquito. esas noches. Y el portalón de mi casa muy grande, servía para jugar a las tinieblas de la noche, que no sé si sabéis qué clase de juego A es mí ese. me encantaba jugar a tinieblas. En el zaguán de mi abuela jugaba yo. Papá, ¿quién es la señora que pasa y cierra la puerta? Y toda oscura. A ver por dónde. Desde ahí hasta lo que se os ocurra, pasando por sentarnos a contar historietas, pues de la momia a la catedral, que es lo que me hace luego hablar con Melgares, buscar y tal. O mi padre, cuando está cepillando o haciendo lo que sea, y yo estoy ayudándole, pues para que no se le escape del tope del banco el listón que está cepillando, y yo pasando miedo porque creo que me va a pillar la mano. Y se acerca. Que no quitas la mano, pero ¿cómo te voy a pillar la mano, hombre, si eres mi hijo? Pero yo cuando veía que el cepillo peligrosamente iba, en vez de mirar la viruta, quitaba la mano porque mi padre me contaba montones de historietas, mi padre siempre me ha contado de todo, por eso mi primer libro más largo se lo debía. Ese fue Voluntaria de División Azul y se trata de eso, de su juventud, su infancia, su juventud y hasta el regreso de Rusia, que viene pues como viene, ¿no? Aparte con una herida y con no sé qué, con decoraciones y tal y cual, que las conservo como colección. No le tengo yo mucha devoción porque intentaron recaptarlo cuando ya era muy viejo, con los movimientos de las cruces amadas y todo este rollo. Mira lo que me mandan al cabo de los años. Yo leía que esto directamente, que peguen 7 tiros, pero tú has sido, porque hay anécdotas en las que, bueno, este otro mundo, Sí, eso que es de otro libro. Fue una participación en la situación geopolítica Pero, que tenía España. sí, Y ya está. pero que se cuenta claro ahí con todo lo que le hice hablar, ¿no? Y era muy aficionado a contar y conocía muchísimas historietas de Jaén, desde las de viejas carpinterías a los carnavales, pasando por lo que fuera. Y a mí eso me encantaba. Pues me Pues alegro. cuando te ha ido haciendo así y eso no lo has dejado nunca, pues entonces Está como resultado. que Lo cuando bueno del entras en libro. ese mundo pues, te sientes en tu casa. Y sobre todo las que te han contado, que has descubierto, que has dejado en negro sobre blanco, si tuvieras que quedarte, si tuviera que quedarte con una. Yo las clasifico más que por gusto particular. La leyenda matriz, la más antigua, la original, la que da lugar a muchas formas, es la del lagarto de la Malena, sin duda. Y digo Malena, que es lo que Porque siempre es se ha Malena. dicho aquí. Y Y además con la hipótesis del pastor, ¿verdad? sí, en mi preso. caso, reconozco Sí, sí. que la del preso, porque sé que son leyendas. Un antiguo compañero que no recordaba a él, que habíamos sido compañeros en el Virgen del Carmen,
le regalaron un día los cuentos, te voy a contar los cuentos de Jaén, de la primera edición, por el 5 o el 6, por ahí. Espérese, don José, que ya que estamos hablando del libro, que la gente lo vea. Me lo compré, ese libro lo compré yo en la Delfo. ¿En la? En la Delfo, la papelería Delfo. A que hay. Delfos. Delfos, en la Alcantarilla. Ahí está. Estaba casado con Rosa, la hija de mi primo Jesús. Pues me compré yo ese libro. Rosa Robles era la primera mujer del dueño de Delfos. De Delfo. Mira, el depósito legal es del 2003. Esta, que tiene el escudico de la colección del ayuntamiento, creo que es la primera. Está puesto por ahí Creo que es fecha. la segunda edición, ¿eh? Porque pone en esta segunda edición. Pone segunda. Creo que en la portada. Lo compré- El doble este de la portada, por dentro, En la solapa. la solapilla está. Ah, mira, En la que misma está- solapa, en la misma solapa. ¿Puede ser que lo ponga ahí? En este segundo volumen, no, que el autor dedica a la ciudad. Es que el primer volumen que lo publicó el ayuntamiento, publicaron 500 ejemplares y no sé qué ha sido de ellos, porque que yo sepa el ayuntamiento no los vendió. Y de los que a mí me dieron, que me dieron una muestra, le tuve yo que regalar casi el que tenía, porque creo que me queda uno, a una estudiante de la Universidad de Cádiz que hizo una tesis doctoral sobre no sé qué del relato tal cual, se puso en contacto conmigo porque estaba manejando este libro y yo me quedé fuera del juego. En Cádiz, y bueno, pues ha llegado más lejos. de Pues lo que yo yo en mi creía. bueno, iba a decir en mi juventud, poco hace tanto. Ahora, Me lo dice. Ahora yo qué sé, cuánto que me lo compré. Sí. Pero hace ya bastante. De Colección Raíces, director Juan Cuevas Mata. Si fue el culpable, y además lo digo aquí, las ilustraciones de Lucas Ramírez son fenomenales. No sé si Lucas, espero que siga vivo. Lucas hizo una exposición o vino a inaugurar una exposición de su padre en el Museo Provincial, en la sala de exposiciones, hace ya muchos años. Estuvo con Rosa y conmigo. Yo lo visité en Madrid poco después de editarse el libro. Un magnífico ilustrador y su padre también, pero tenía parálisis progresiva. No era ELA, pero algo parecido. En fin, que te lo voy a Pues contar. aquí lo tenemos, en nuestra José, ¿se acuerda ¿Dónde fue biblioteca. la presentación de ese libro? ¿Perdón? ¿Dónde fue la presentación de ese libro? ¿Se acuerda? La de este libro, si no recuerdo mal, fue Compraste en a el mano. Palacio Mudéjar, en el Salón Mudéjar del Palacio de Cultura, en el Darimelia. Sí. ¿Qué- A las cómo- pardas. cómo Saque se- las tacas. Recién restaurado, por cierto. El otro día me metí solo, me colé por allí, eso me ha pasado más de una vez, y estuve viendo, y la verdad es que Está bonito. Se ha quedado bonito, ha sido una buena restauración. Que a veces no terminamos de acierta. acertar con la pasa como con los monumentos que decíamos. En general, tenemos muy buenos monumentos, muy buenas restauraciones de nuestro edificio histórico, pero a veces acertamos a media. pues, otra de las veces que me colé, porque siempre que digo, por ahí me colé yo tuve la suerte, primero de salir vivo, pero bueno, de llegar un día al viejo hospicio de mujeres, a la Plaza del Pato, Santa Luisa Marillac, hoy los baños árabes, meterme, ver obras, no había nadie, estaban vaciando los baños árabes. Pues yo entro por allí, nadie, ni albañiles, ni ordenanzas, que va a haber, si aquello era una casa en ruina o en obra. Me fui escalera abajo por donde ahora se entra, lo que había era como una mina, con un cable bipolar, de esos blancos de 2 conductores, colgado de clavo en clavo, de ripio en ripio, una bombilla sin más. Aquí, otra al final de lo que yo veía, y empecé a meterme por los escombros que llenaban algunas de las salas de aquello. Yo no sabía lo que había detrás, escombros, están vaciando. De pronto, de la zona del lavadero, donde ya llega al fondo y se ve la luz del día otra vez, sale un albañil con casco. ¿Usted quién es?
Digo, usted perdone, no soy nadie. Pero usted, ¿qué hace aquí? Y sin casco. Pero usted sabe lo que está haciendo. Digo, yo le pido perdón, no se preocupe, que no le discuto, que me voy. Yo soy de Jaén, simplemente es que me gustan las cosas estas. Usted no puede estar aquí. El hombre salió detrás de mí hasta que se cercioró. Digo, no se preocupe, no salga si no quiere que yo me voy. Que no me voy a quedar aquí dando vueltas. Todo lo serio que pude, pero como siempre, si entrábamos 10 o 12 zagalones a un cine y había que enseñar el carnet de identidad, al único que se lo pedían era a mí. Debo tener cara o de facineroso o de algo raro, porque en una... A ver, ¿qué puedo decir parecido? Aeropuerto... íbamos a Moscú desde San Petersburgo, en San Petersburgo. Entonces era cuando no se podía fumar, había unos cuchitriles para los fumadores, pero no tenían techo y el humo salía otra vez. Igualmente para afuera, claro. Bueno, que pasamos por una sala en la que había teóricamente que mostrar pasaporte. Al único que lo pararon fue a mí. Me hicieron pasar por el arco, el detector de metales, me quité el cinturón, todo lo que pude me quité. Y yo tenía unas gafas parecidas a estas. Simplemente otro hilo aquí y aquí. Eso era todo lo que llevaba de metal. Yo ya no me podía quitar más. El ruso, un tío como un armario grande así, me miraba. ¡Wow! Más cosas. Zapatos, fuera. Ya no llevaba nada de metal. Botones eran... Entonces se me ocurre. Me quito las gafas, paso por el arco y seguía pitando. Me dice, a mí no me han operado ni me han puesto marcapasos ni nada de eso, ni muelles ni nada, que no. Y entonces me miró casi con el piso. Al único, íbamos en un autobús de 60 personas. Madre mía. Don José, vamos a llegar a una parte de la entrevista que le llamamos el test general. El test. Es un test general. Que Dios nos apare. Que son, bueno, preguntas muy cortitas sobre, bueno, pues cosas que... Sí, que es lo primero que se le vendría a la cabeza si le decimos... Claro, que se responden... Casi el psiquiatra. Casi inmediato. Soy muy malo para eso. No, es muy sencillo, es sobre usted. Un lugar. Jaime. No ha dudado, ¿eh? Pude vivir en Madrid, pude vivir en Granada cuando la oposición es última vez. ¿Música? ¿Qué música le gusta a usted? El primer disco que me compré fue una zarda húngara, la música eslava, esos ritmos fuertes. Ese folclore eslavo le... Y alguna música clásica. Mi madre cantaba algo de flamenco y algunos de mis tíos, pero bueno, algún fandango he soltado en el Rocío, alguna sevillana. Pero digamos que música, soy capaz de aguantar un concierto, excepto lo de la música última, los raros, los de que jamás. No he podido, yo lo siento mucho. Ay. Díganos, bueno, Marchas militares, marchas profesionales, algunas son espléndidas. Bueno, en Jaén tenemos probablemente una de las mejores, aunque la hiciera alguien que no era de Jaén, pero como si lo hijo fuera. activo de Jaén, al fin y al cabo. Sí. Por supuesto. Y tuve el placer de oírla tocar detrás del Cachorro en el Puente Triana, en Sevilla. Un año pasábamos por allí, camino de vuelo, y entramos en Sevilla y pasaba, y van tocando esa marcha. Y ahí un sevillano, delante de mi mujer y delante de mí, que está diciendo, fíjate qué música. Esta la hizo un sevillano que no me acuerdo cómo se llama, tal y cual. Y yo que no me callo, y menos encima un En puente. esas cosas menos. Usted perdone, hablando bajito, porque en Sevilla hay mucho respeto cuando el santo está delante. Usted perdone, esa música se llama Marcha del Abuelo o Marcha de Nuestro Padre Jesús. Se escribió en Jaén para un nazareno de Jaén y la escribió Cebrián. Digo, si espero un momentillo, viene una estrofa musical que suena
parte de otra de sus músicas que es del himno a Jaén, que dice: bella ciudad de luz que tienes cuando mira, ta 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 ta. Y en ese momento empiezan los píticos, piri pi 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 pi. Digo, ese es del himno a Jaén, de Mendizábal. Pues no sabía yo eso. Pues ahora ya aprendió algo La verdad nuevo. es que esa marcha es muy bonita porque en esa segunda parte, ¿no?, que tiene los clarinetes, los oboes, y mete el contrapunto del himno a Jaén o canto a Jaén, es precioso, ¿no? Cómo compone una marcha para el abuelo, pero en la segunda parte de esa segunda estrofa lo concatena todo con el himno a Jaén. Lo estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta. Es redondo, 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 qué bonito. Díganos un libro. Un libro. Un libro. El Quijote. Qué remedio. Con el que aprendió usted sintaxis, gramática Y que me he leído unas pocas veces. Y curiosamente, otra anécdota que hay que no se le explica, y menos yo, que tampoco me lo explico. Murió uno de mis compañeros de bachillerato, general de la Guardia Civil, Pepe Fernández, José Fernández Ortega. Ahora tengo otro antiguo alumno, que es el guardia civil que manda más en Andalucía, Luis Ortega. Luis Ortega. Fue alumno mío también. Que hace poco se ha ido para Sevilla, estuvo aquí en Jaén. Está en Sevilla, que es donde ocupa la jefatura puesto, claro. de toda la Guardia Civil andaluza. Muy buena persona, don Luis. Un tío espléndido. La Veracruz, nuestros últimos contactos, nos hemos visto, pues en Ildefonso, por lo que sea. Bueno, los últimos han sido telefónicos, incluso uno en el Rocío. Nos dimos un abrazo y parecía que no nos habíamos visto. Bueno, Pepe Fernández todavía no había ascendido a general, le faltaba una semana o por ahí, y era el coronel director de la Academia de Baeza. Aquel año había 2.400 alumnos en la Academia de Baeza. Y un día, en el Pósito, porque vivió en Jaén hasta que murió, la viuda vivía en Jaén, la hija creo que también. No, la hija hizo Guardia Civil también y ahora anda no sé dónde, no lejos de Jaén. Nos vemos en uno de los bares del Pósito, tomando una cerveza, otros dos amigos, 4 del bachillerato del Virgen del Carmen. Uno de ellos él. Hombre, Pepe, contigo quería yo hablar. Tienes que venir a la academia. A la academia. Bastante con las 2 o 3 multas que me habéis echado, me vas a hacer ir a la academia. Sí, tú me tienes que dar una conferencia, tenemos un ciclo de tal igual. A la Academia de Guardia Civil, que le cuento yo que sí, hombre, que piénsatelo y vuelvo a llamarte, que lo tienes que hacer. Esto es una cerveza en la mano, vale. Sí. 2 o 3 días después. Bueno, Pepe, ¿qué? Que tenemos que ponerle fecha, que se nos va el curso y que... Yo, bueno, vale, pero dije vale, pues yo qué sé, como le dije, vale que me entrevista, ¿no? Pero luego empiezo a pensar, ¿pero qué hago yo en la Academia de la Guardia Civil? ¿De qué le hablo? Se había cumplido no hacía mucho, es decir, al principio de este siglo, cuando estos libros y todo esto, uno de los centenarios del Quijote. Y entonces digo, Anda. coño, el Quijote y la Guardia Civil. Y empecé a escribí 2 líneas. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el Quijote y la Guardia Civil? Yo también me lo pregunto. 2 puntos. Nada. Punto. Y era como sigo. Me leí 2 veces. Específicamente, ya me lo había leído antes. Porque algunos alumnos cuando decían que tenían que leer Crimen y Castigo en tercero de U, o tenían que leer novelas de verdad, después te lo agradecían casi la mayoría, ¿no? Si no todos no, pero la mayoría. O medio Quijote o determinados capítulos del Quijote, te maldecían y te decían de todo. Madre mía. Pero bueno, es propio, yo hubiera hecho lo mismo, un tocho. Me he leído 2 veces el Quijote anotando. ¿Qué puede tener que ver? Nada, pero pueden ser las raíces. Porque cada vez que Cervantes echa mano del orden público y salen los cuadrilleros de la Santa Hermandad o esta gentucilla representantes del poder del rey, del orden o del duque o del fulanico, y esas anécdotas, puedo jugar con ellas. Pues aquí me tiene boli en ristre sacando
las anécdotas que puedan tener que ver del Quijote, vuelto a revisar y luego a darle forma. No empecé, como he dicho, eso vino ya cuando empezaba la conferencia. Empecé con una fotocopia, lo más grande que pude hacer, porque llego a la academia, me pasan los espejos por debajo del coche, me registran, tal, eran los años todavía duros. Y yo, ese coche había estado en Ondárroa, porque teníamos unos buenos amigos, ya han muerto ellos allí, en el triángulo del Duranguesao, es decir, lo peor, allí teníamos unos amigos y los visitamos. Yo he estado allí, he presenciado cosas duras. Pues después del registro, pues ya me pasan al despacho, me recibe el comandante secretario, luego ya con él. Entonces, ¿qué? Vamos. Digo, ¿cuánta gente va a estar oyéndome? Dice, hombre, en directo 700 no sé cuánto. Dice, por intranet o intra no sé qué, en todas las aulas de los que no caben, pues no caben todos, hasta 2.400. Yo no había hablado de tanta gente. Es la vez que he hablado a más gente. 2.400 guardias civiles. Y algunos se va a acordar de mí. Y empezaron a reírse. Bueno. Empiezo allí y enseño una foto. Una fotocopia de una foto. Digo, solo los primeros la verán. Y hace así desde la mesa y dice, nada, vuelto. Se dice, yo tengo una igual. Digo, claro, si está aquí. Estamos los dos vestidos de soldados griegos para extras de una representación de una Medea, la primera vez que hizo Medea Nuria Espert. Por eso yo en clase a veces, hablando a los de literatura, les decía, Nuria Espert trabajó conmigo. Los hijos de Medea eran mis dos hermanillos. El que va detrás de mí, el que luego fue militar, este que he dicho más creativo y tal, se le escapaba de las manos porque ya estaba bien criado y estaba fuertote. Y recuerda a Nuria Espert que se le acerca, le ayuda, y dice, por lo que más quieras, no vayas a soltar al niño. Esto en el auditorio de la Alameda, en los festivales de España. Y yo, vestido de griego, con un escudo y una lanza. Yo pesaba 50 kilos. Las sandalias eran para los extras de cualquier sitio, pues, me sobraban sandalias, pero eso no lo veía nadie. Y Pepe, aquel año, el general de la Guardia Civil, ya había echado cuerpo. Ese sí era un soldado griego que estaba en primera fila. Y nos hicimos una foto con chiquitas de unos grupos de teatro que había en Jaén, que eran las femeninas, y los masculinos los tenía que buscar mi padre desde el ayuntamiento, me echaba mano a mí y yo a mis compañeros de magisterio y del instituto. Pues allí de extra, luego nos daban 8 o 10 duros, alguna cosa así, o sea que aquello estaba bien pagado. Está bien. Tío, aquí donde nos ven, su director, el coronel, dentro de una semana tengo entendido que lo ascienden a general. Éxito en su carrera. Yo no llegué a tanto, yo no pasé de alférez de milicia. Hice mis prácticas en Córdoba y tal, pero empiezan a sonreír. Digo, lo que sí que es difícil que alguno de ustedes sepa, no es el final de nuestras carreras, sino el principio. Empezamos juntos la carrera militar. Y he traído aquí una foto de soldados griegos con el hábito, la cubierta, la lanza. Mira, aquello se caía los 700. Y a saber los otros 2.000 y pico que estaban en línea. En la aula, pues imagínate, porque además tenían la ventaja de que el zoom podía meterse en la fotografía aquella, ¿no? Claro. Le vamos a preguntar, don José, porque estábamos hablando del libro. Y vamos por la música, ¿no? Ah, no, es verdad, no, es verdad, no. música y ahora es verdad, un libro. Ya le he dicho, El el Quijote. Quijote, entonces ahora viene Una película. Una película. Cuando mi padre era portero del cine y cuando yo le llevaba la cena a un operador de cine, con muy poca madurez, yo vi todas las películas que se ponían en el circuito jienense, todas. Porque me colaba o al Hispala en invierno, que era donde este hombre trabajaba, o al cine de verano donde estuviera mi padre. Pero hay una película que a mí me encantó siempre, aparte de la erudita, de las grandes, o de cineclub en la económica, en el salón de la vieja sociedad económica, había un cineclub que se llamaba Auringis.
Y allí el portero era amigo de mi padre y también me colaba. Entonces me ahorraba las 2,50 del cine del domingo. Porque cuando había un hueco, me hacía una señal y yo me colaba. Entonces he visto demasiado cine y demasiado pronto. Pero yo hablo de los que tengo un recuerdo. Una película que se llama, en colores ya, El Millonario. Un tío que en una apuesta de dos ingleses ricos le dan un pagaré, una especie de billete en el sentido de documento, un billete por 1 millón de libras esterlinas. Claro, eso no lo puede cambiar nadie. Y este tío tiene un aspecto y la apuesta entre los dos ricachos es que sea capaz de cambiarlo y le cambia la vida, o no sea capaz de cambiarlo y seguirá, porque con 1 millón de libras, ¿dónde va? Esa película, Es graciosísima, es magnífica. Yo lo pasé muy bien, pero también recuerdo muchísimas, ¿no? Demasiadas. Entonces el batiburrillo se te viene ¿no? encima. Pues apuntamos esa como la película, ¿no? Sí, yo me quedaría con esa, porque me hizo muy feliz a mí el ver todas aquellas triquiñuelas y aquellas cosas. Y si algún día alguien me daba 1 millón de libras, que por lo visto valía mucho más que la peseta, la libra esterlina. Ahora otra pregunta, esta es de las que más me gusta a mí. ¿Y a mí? Una comida. Madre mía, yo que soy en la cocina, mi mujer tenía que estar aquí. Soy un perfecto inútil. Pero de comer... Cuando era niño, las lentejas. Un buen plato de lentejas era mi comida favorita. apuntamos Ahora, cualquier buen guiso. Cuchareo. Sí. Ya está. Pero si me pones un marisquillo que esté bien, unas Es- quisquillas de motriz, unas Asco buenas no le hago yo gambas. tampoco, ¿eh? No. En este último rocío pasas por Bollullo o vas a un sitio donde sabes que... Tan buenas, tan buenas. O los pescaditos malagueños, por Pedregalejo. Como tengo la bisnaguilla allí, pues bajamos a Málaga de vez en cuando. Nuestro hijo menor vive y trabaja en Málaga. Y quedarme con una, no soy... De preferido. En cambio me dice algo que no quiera, la contraria. Eso sí lo tengo clarísimo. El pimiento me sienta muy mal. A Me pongo a mucha gente. morirme al día siguiente de comerlo. Y lo he experimentado 2 veces. Mucha Es gente el le único que pasa no es un eso, ¿eh? capricho. Pero no me des tomate. Y eso no sé por qué. Pídeme con el olivo lo que quiera, menos que me coma una aceituna. No tengo memoria de haberme comido una aceituna. Como María Espejo. Que no le gusta Ah. la aceituna. Pues he cenado con ella una vez, con los amigos de San Antón, cuando hicimos la cena donde que dependiera de cultura. Pues yo qué sé, Pues el otro que día la es que me invitada lo- fue me lo ella, recordó y- otra y vez. estaba a mi lado. Que pusieron aceituna y dice, patito, digo, me entra dolor en el corazón de escucharte. Pero bueno. Pues mira que nací en la casa de más arriba de donde yo nací en Cañuelo de Jesús, era un molino, una almazara, la de las fiestas. Y yo me he calentado con el fuego del molino que alimentaba la caldera para la presión de las vagonetas, tal. He jugado en el orujo calentico recién sacado. Luego tu madre te enderezaba porque el aceitillo que el orujo aquel tenía manchaba. Y con que jugando, ¿eh? Ahora te voy a frotar aquí, que Pues va a ver. claro, tenías que lavar el jersey, los calzadones otra vez. Ese tipo de cosas. La cebolla, si se Con cuela. la gente, lo que es el sofrito, mucha gente le sienta mal cebolla con pimiento. No, Mi mujer me engaña, pero procura que no tenga pimiento. Es decir, que sí hace que cuele el tomate. Cuando has dicho sofrito, me he acordado porque el arroz del Rocío se lo lleva hecho el sofrito, porque es para un montón de gente, de invitados. Cada día nos toca uno de la pandilla. Entonces, bueno, hace un día que cruje. el Y luego ya los sofrito demás eso va a es los demás. Pues ahí sí que le echa lo que ella quiere. todo. Claro, es que ahí hay que echarle todas las gracias. Díganos un personaje. ¿Real o de ficción? Un personaje, pues yo qué sé. Por su trascendencia y por lo que luego lo tergiversan, Miguel Gila. Porque, y siempre enlazo con mi padre, Miguel Gila, el segundo apellido de Gila era García. Miguel Gila García. Uno de los abuelos de Gila
tío abuelo de mi padre, es decir, que de algún modo el García Parentesco. fue el primero que puso electricidad en la Catedral de Jaén. Eso me lo contaba mi padre y yo me lo creo. Y en el álbum familiar conservamos una fotografía, el álbum lo tiene mi hermano Rafael, en la que en Cuba aparece la abuela de Miguel, y ese fue el pasaporte de un día que vino al Teatro Cervantes. ¿Quién lo diría? Miguel Gila y Tony Leblanc. Me acuerdo de la cancioncilla, igual que casi todo el mundo se sabe la de Lira Morgan, gracias por venir. Pues junto a Gila y Tony Leblanc acababa aquella canción. Yo tendría 13 años, estaba en bachillerato todavía, y entonces pidió hablar con Gila, ¿no? Lo metí en los camerinos, y mi padre, que era así, le enseña la foto y dice: ¿usted conoce a alguien de esta fotografía? Y él coge la foto y lo contaba a mi padre, casi con lágrimas en los ojos, y dice: esta es mi abuela, ¿usted quién es? Le vamos a preguntar ya, son las dos últimas preguntas que son de jainerismo, son las dos preguntas más de Jaén. Una es cerrada y la otra es abierta. Empezamos por la cerrada, que es la difícil. ¿Tiene ahí agua? Es una ¿Quiere agua? Prefiero no, porque se me luenga la traba más. Ah, La primera es una dicotomía. Y hay que elegir la respuesta correcta. venga. ¿O Y puedo el- interrumpir antes? Esa palabra la aprendí yo, no podéis imaginar dónde, dicotomía. Y no se me ha olvidado desde entonces, no sabía lo que era eso. Un día nos convocan en el obispado a unos representantes de la juventud de Jaén. Yo estudio magisterio, entonces de magisterio subimos 2 o 3, de los maristas de los mayores de COU, del instituto, tal, ¿no? Al obispado. Que nos recibió el obispo para hablarle a la juventud jienense. Allí estaríamos 20 chavales, o algo así. Él tenía que tener como mucho 17. Es que no me acuerdo del año. Don Félix Romero Mejiva había venido del Concilio Vaticano. Y don Félix, yo lo imitaba entonces, ya se me ha olvidado, pero habló de las cosas que se hablaban, hablaba muy castellano. Pero es que esa dicotomía y yo me quedé fuera del juego. Madre mía, ¿de qué me estará hablando? Hablaba de las perspectivas de la iglesia, si no recuerdo mal. Estaba deseando salir de allí para buscar diccionarios. Pues entonces no había tampoco el chivatico que escribe la palabra y te lo dice. A buscar dicotomía. Yo pues, aprendí una palabra nueva y me la ha enseñado el obispo, que viene nada menos que de Roma. Perdón. No, buena anécdota. Pues vamos con esa. ¿Qué Pero- se dice? Pregunta dicotómica. Venga, a ver, ¿qué se dice? ¿Oliva o aceituna? Ay, esto ya es la segunda vez. Pues se puede decir oliva y se puede decir aceituna. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión está en la etimología y en la historia de la lengua española y la influencia del árabe en el español. La evolución, el origen, tiene que ser necesariamente de oleum, que es de donde viene oil, la rama inglesa o donde queráis, pero oleum. Oleum, en evolución del latín vulgar al castellano, tenía que haber dado ojo, como fenúculum da hinojo. La F se convierte en H y la terminación KL, perdiendo culum, KL pierde la U, produce J. Antes produce la grafía X, el follón con México, México nunca. Con X, México. Si quieres, México, no México. Cuidado, que la tierra de Ronquillo no es por Jaén, ¿eh? Aunque lo dijera Mozart y lo siguen repitiendo algunos. Ese es otro problema, si queréis luego entramos. El oleum que da ojo, el olivo es oleum, olio, hoyo, ozo, ojo. Pero en ese momento los árabes están dominando gran parte de la península. Y entonces el fruto y el ojo
choca homonímicamente, en francés hay más choques homonímicos que en español, pero choca homonímicamente con el descendiente de oculum, que es el mismo grupo, culum. Oculum da ojo. Y oleum también hubiera dado ojo, o sea que habríamos comido pan y ojo. ¿Cómo soluciona el vulgo, el pueblo que es el que hace la lengua? Ese choque, eliminándolo. En ese momento la lengua que domina dice aceite. Y entonces aparece aceite que le empuja y desplaza a ojo, a oleum. Luego, ¿qué tenemos? ¿Debería llamarse aceitunos? No, porque es una planta, no es un árbol. Entonces, oliva. Parece que el nombre del árbol, que no es un árbol, que es una planta, tendría que ser oliva. Y el producto de la oliva, al ser en femenino, por ser una mata, no un árbol, pues no se llama olivo como masculino, porque si es el nombre de algo femenino, vamos a mantener el femenino. Y el fruto, claro, de un nogal salen las nueces, de un melocotonero salen los melocotones, pero de algunos árboles con nombre masculino salen, del peral salen las peras, de la oliva que sale, y va a ser femenino, pues es la oliva. Es decir, que si alguien le llama oliva a la aceituna, no está haciendo nada malo. Lo he hecho de Jaén y ya está, no pasa nada. Está repitiendo la etimología más clásica, más culta, si quieres. Bueno, lo que pasa es que como yo las primeras veces que oía llamar a eso que os coméis, los que os gustan las aceitunas, olivitas, unas olivitas, por favor, era gente de Madrid que hablan muy bien. Pero aquí estamos hablando de lo que es la... En Jaén. En Jaén nuestro fruto... Aceituna es más, pero no es una incorrección, creo, desde mi humilde punto de vista, que yo no digo como Valle Inclán, tengo el honor de no ser académico, no, eso podía decirlo Valle Inclán, pero yo no, ni de lejos, vamos. Pero como tampoco se llama aceitero ni al árbol, eso no se ha planteado siquiera. ¿Por qué no se ha planteado? Porque viene del latín y no necesitó un sustituto que lo separara. Cuando decía la comparación con la semántica francesa, recordad oc, el paté de oca, foie riñón, foie oca, foie, ma foi, por mi fe, el foie francés sirve para todo. Si aprendes foie y 2 palabras más, ya puedes hablar francés casi. Eso también ocurre en español, pero bueno, en este caso por ahí anda. Que diga cada uno lo que quiera, mientras no lo las yo. compren, se las coman, no nos las tiren, no las falsifiquen, no nos las dupliquen, no nos las roben. Que digan lo que quieran. Si dicen, que dicen, mientras no hacen. Qué bueno. Y para cerrar estas preguntas ya del test de jainerismo, ¿no? ¿Cuál es su expresión favorita de Jaén? No me digas de dónde soy. Esa es muy buena respuesta, ¿eh? Mira, nos quedamos con eso. Y lo he explicado montones de veces. Primero tenía que informarlo, porque no os podéis imaginar la ignorancia sobre todo esto. Las redes, los telefonillos han servido para extender. También se extienden auténticas mentiras o barbaridades. Pero bueno, hay que entrar y si eso ha extendido, bendito sea. Ahora te puedes encontrar la misma historia del apoyar, la maquila, la maquilera, el derecho de molienda del hornero, de todos los caños, por cierto, pues te lo encuentras. El otro día me lo mandaban de mi grupo de compañeros de la universidad, que seguimos en contacto. Celebramos el 25 aniversario, el 50, en Granada. Al año siguiente en Málaga. Este año pasado en Jaén. Y entonces seguimos en contacto, un grupo de 40 y tantos, que está muy bien, aunque éramos casi el doble del curso. Y resulta que en Granada donde nace lo de la apoyada de la maquila,
en cualquier sitio que se hubiera maquilera y maquila derecho de horno, pues tenía que haber pollada porque era la parte de masa que se queda el hornero. Pues entonces, la malafollá típica granadina tiene que ver con... pero hombre, no, que son cosas distintas con la pollá y la malafollá granadina, ¿no? Pues ya es de Granada. O en un librito que hizo hace muchos años que me lo enseñaron, no, que lo tengo en el campo, el conserje del Instituto de Torre del Campo, del primer instituto, no sé si ha ido ahora, creo que hay uno nomás, un sobrino mío que está allí de profe. El conserje se entretuvo en coger un vocabulario, una especie de léxico torrecampeño. Pero claro, no tiene criterio para separar lo que son vulgarismos generales en todo Jaén, en la provincia, en toda Andalucía y, si me apura, en todo el campo español, y lo atribuye a su pueblo. Esto pasa como con los motes. En mi pueblo es donde más mote hay de todo el mundo. Eso te lo dicen en todas las localidades donde preguntes por un mote del mundo. Cuando yo hacía ese librillo, como maestro excedente de Torrecampo, empecé a hacerlo, empecé a recoger material y tal en Torre del Campo. Y bueno, pues este hombre publica, y tú lo que estás viendo es que sí, que Torre del Campo específicamente tiene el seseo totalmente diferente de cualquier otro seseo andaluz. Es específico de Torre del Campo, sin duda. Ya sé que hay estudios en la Universidad de Jaén, afortunadamente, ¿no? Claro. Yo tuve la suerte de preguntarle a otro de esos dos sabios que os he dicho, y lo he mencionado indirectamente, al autor de la mejor historia de la lengua española que había cuando yo era estudiante, que era secretario perpetuo de la Academia, de la Real Academia. Vino a darnos una conferencia al instituto y cenamos juntos. Su señora, una señora amabilísima, gente sabia, la más sencilla que te puedas encontrar. Tuve la suerte de cenar al lado de él. Para mí era como cenar al lado de Lope de Vega o de alguno, porque yo me había estudiado su libro y sus cosas. Y le pregunté por el seseo de Torre del Campo. Y yo soy maestro excedente allí, tal cual. Me mira el hombre y dice, pues sinceramente no lo sé. Pero ustedes, los jóvenes que se preocupan, son los que deben seguir ese camino. Búsquenlo. Y 15 días después le dije que estaba trabajando en apodos, motes, a nombre de señor jefe de estudio, lo menos se acordaba cómo me llamaba yo. Me mandó una carta que conservo en su Historia de la Lengua, con un montón de notas bibliográficas que me tuve que ir a Granada a buscarlas, tal y cual, que fue lo que le dio cierto valor a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero, bueno, más Anécdota cosas. estupenda. Pues ya era cierre de entrevista. Nosotros, la verdad es que hemos aprendido muchas cosas con usted. Se nos ha quedado corto el... Es que tenéis la ventaja de hacerle hablar al abuelo Cebolleta. Y el abuelo Cebolleta, cuando empieza, no puede. Cuando voy con mi mujer, sé que tengo un freno. Porque dice, bueno, ya está bien, ¿no? Ah, Siempre- la que corta. Eso en pareja siempre pasa. Y tira de mí. Pues, Ya está bien. aparte de estar agradecidísimo, le vamos a pedir lo mismo que al inicio, le hemos dicho... Que diga lo coja la quiera, claqueta. Con la claqueta, lo que usted quiera Decir- dejarnos como mensaje ya de epílogo. De epílogo. ¿Me vais a mandar una copia? Se la vamos a Cuente con mandar. ella. Muchas gracias por dejarme recordar. Esto hace feliz a los viejos. Y a De nosotros verdad. también, y a quien nos escuche, seguro Y que no escucha. le tengáis miedo a las palabras. Que eso de decir, no soy viejo, soy mayor, me parece ridículo. Mayor es comparativo. ¿Mayor que quién? Yo soy viejo, porque he cumplido 80 años. Gracias.